Muy buenos días y que Dios les bendiga, hermanos y amigos que están en sintonía en este su programa, Palabras para una vida abundante. Programa donde los recursos de Dios llegan a nuestras vidas por la proclamación de la palabra del Evangelio, que contiene la salvación expresada por Dios en Cristo Jesús a todos los seres humanos. Este grandioso mensaje ha sido proclamado desde hace aproximadamente 2000 años en los tiempos de Jesús. Allí, en estos tiempos, al no existir los medios de comunicación que tenemos hoy día, como la radio, la televisión, las redes sociales, al no existir estos medios de comunicación, el mensaje, la buena noticia, se transmitía en la proclamación a través de personas. Era un transmitir entonces de persona a persona. Y la Biblia nos narra un acontecimiento donde esta idea se ve claramente, y el texto está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, del verso 1 al 9. Dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, allí quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Este pasaje de la Escritura, vemos cómo Jesús les encarga la misión de anunciar, de proclamar el mensaje del reino de Dios a estos 12 hombres cercanos a él, ya que eran sus discípulos. Y podemos leer cómo estos hombres cumplen esa misión de anunciar el mensaje del reino de Dios, y vemos los efectos. El mensaje es proclamado y al ser recibido da como resultado la sanidad. Este mensaje llega también a oídos de un hombre llamado Herodes. Este hombre es tocado por el mensaje al punto que le despierta la curiosidad de conocer a Jesús, que es el hombre donde se centra el mensaje. Podemos verlo en los versos 7, 8 y 9. A continuación dicen: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Lo inquieta todo ese tipo de comentarios que se dan acerca de este hombre llamado Jesús. Herodes tenía claro que a Juan él lo había mandado decapitar, pero tenía la curiosidad de conocer a Jesús, y la oportunidad se le dio. Esa oportunidad se le dio a Herodes estando en Jerusalén, como nos lo muestra el texto de Lucas en el capítulo 23, del 1 al 12. Dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea,
preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusando con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes en aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Cuando Jesús es llevado a juicio ante Pilatos, acusado por su propia gente de cometer delitos en el orden religioso y político, como un sedicioso o un agitador de las multitudes, y de autoproclamarse rey de los judíos y ser Galileo, porque parece ser que esta región era la cuna de donde surgían este tipo de personajes. Y Pilatos, quien no encontró delito alguno en Jesús, y al oír que era Galileo, para salirse del problema, lo remite a Herodes, el cual era el encargado de juzgar lo concerniente a esta región de Galilea. Herodes se emociona entonces al verlo, pero la emoción no es por conocer el mensaje expresado en Jesús, en buscar un acercamiento a la persona de Jesús, acercamiento que lo tocara en áreas profundas de su vida, sino simple curiosidad de conocer a Jesús como el traumaturgo, el que hace milagros, señales. Estaba interesado en el espectáculo más que en la persona, en este caso la persona de Jesús. Y el evangelista Lucas quiere dejar claro que esta no era la manera de acercarse a Jesús, por eso dice que Jesús guardó silencio. El problema entonces de Herodes era su superficialidad para relacionarse. Era un hombre convencido de su grandeza y ve a Jesús como alguien insignificante, no lo ve representativo del cual él pueda sacar provecho, ¿cierto? Y eso es una conducta humana muy propia de esta época. Todo se juzga superficialmente, el hecho de cómo se viste, qué carro tiene, cuáles son sus títulos, y como resultado juzgamos y determinamos si vale la pena acercarnos o no acercarnos a esa persona. ¿Qué tanto provecho saco yo para mis intereses egoístas? En donde no le doy el valor objetivo a la persona, sino que valoro el personaje. Y eso indica la superficialidad. De hecho, no descubro el valor del otro porque no he podido descubrir el mío. Y allí se evidencia la gravedad del problema, se hace evidente el mal. Por consiguiente, en ese espíritu herodiano, Jesús no es visto como alguien representativo del cual se pueda sacar algo, al menos una señal. Al contrario, Herodes ve a Jesús como alguien necesitado de él. Lo ve como alguien que no vale la pena, por eso lo desprecia, se burla de él y lo regresa a Pilatos. Quiere decir que no vio ninguna señal. Hermanos, cuánta altivez, cuánta sobradez, cuánta superficialidad en la vida de esta persona. ¿Cuánto de esto entonces, y es una pregunta que es conveniente hacérnosla, cuánto de esto afecta hoy nuestras vidas? Porque en este momento de la historia
hay deseos de oír, de ver el milagro, como diciendo: Jesús, ¿qué me vas a dar a mí? Jesús, ¿qué traes o qué tienes para mí? Pero no hay un genuino interés por el mensaje, por la persona de Jesús, que es el mensaje, sino como Herodes, ver el efecto inmediato que va a ser el traumaturgo. Y esa misma situación que se vivió en aquella época, hoy la vemos presente. Hoy día las personas están en las distintas denominaciones religiosas y no quieren conocer a Jesús, sino quieren ver el milagro, porque su superficialidad no les permite profundizar en el conocimiento del mensaje, porque al final, y por otro lado, no están buscando soluciones de fondo. Y muchos, como Herodes, terminan despreciando la oportunidad de conocer a Jesús y encontrar alternativas de fondo para la vida, encontrar sanidad. Esto indica que el que no se compromete con la enseñanza de Jesús, con su mensaje, inevitablemente termina despreciándolo. Y por consiguiente no termina disfrutando de la eficacia de una relación de cercanía con Jesús. Herodes, al despreciar a Jesús, dilapida la oportunidad que de parte de Dios tenía a su alcance para ser salvo. Solo pudo verse a él mismo como el grande, como el importante. Por eso hoy hay muchas personas religiosas y otras no religiosas. Yo diría que aún líderes que desprecian a Jesús porque se ven muy solventes. Personas vinculadas o no al medio religioso que se ven a sí mismos como quien ya lo han logrado todo, como que para qué esto del evangelio, y terminan despreciando a Jesús. Por eso, hermanos y amigos, ¿cómo estamos viendo nosotros a Jesús hoy? ¿Cómo estamos relacionándonos con Jesús? Es pertinente esta pregunta. Y todo para no terminar como Herodes, generando una actitud despreciativa. Por ejemplo, ¿qué tanto del mensaje de Jesús lo llevo a la obediencia? Porque podemos decir conocer a Jesús, pero en la práctica eso no se da, porque no se obedece al mensaje. Porque solo en una actitud comprometida en obediencia podemos disfrutar de la persona de Cristo Jesús. Debemos generar en nosotros el espíritu de Juan el Bautista y no el espíritu de Herodes. El espíritu de Juan, que expresa en esa canción hermosa que nosotros entonamos muchas veces, que dice que es necesario que tú crezcas y que yo mengüe, Señor. Que tú mandes en mi vida, que seas mi Señor. Porque el grande, mis hermanos, es Él y no nosotros. Por eso debemos ser personas comprometidas con este mensaje del Evangelio que hemos oído. Pero no quedarnos solo en el oír, hay que complementarlo con la obediencia. No ser solo oidores, sino hacedores, como lo expresa Santiago en la carta, en el capítulo 1, en los versos 21 y 22, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra, implantada el mensaje, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. Si no es así, si no hay un nivel de compromiso, es tiempo de hacer replanteamientos. Mis hermanos, este es el tiempo de ir a Dios, reconocer si nos hemos equivocado, pedir perdón y empezar a replantear la vida nuestra de fondo, y que Dios nos ayude en todo esto. Si usted en esta mañana entiende este mensaje, vamos a orar, vamos a ir a Dios en oración, ¿cierto? Entendiendo que Dios nos ayuda, hermanos míos, en esta actitud de arrepentimiento, en esta actitud de querer superar muchas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es fiel. Si generamos una actitud de compromiso frente a todo esto que hemos analizado en esta mañana, Él nos puede ayudar porque Él es fiel. Por eso los invito a orar. Padre eterno, gracias te damos en esta hora. Gracias te damos por la claridad de tus razones, mi Dios. Esa palabra, Señor, expresada, en donde están tus propósitos, Señor, con nosotros los seres humanos. Gracias por la vida de Jesús. Gracias por la iglesia. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu paciencia. Somos conscientes, oh Dios, de nuestros equívocos, de nuestras torpezas, de nuestra superficialidad. Perdónanos, oh Dios, que podamos ser sensibles a la claridad de tus razones, de tus propósitos, de tu palabra, palabra que se hizo vida en Jesús y que hoy nos señala la ruta. Hoy nos da el ejemplo, Dios mío, que podamos nosotros seguir esas pisadas de Jesús, que podamos ver su ejemplo, que Él sea el modelo a seguir, convencidos que en Él hay victoria. No son entonces nuestros logros, son los logros de Él, no son nuestros méritos, no es nuestra grandeza, el grande es Él. Ayúdanos, mi buen Dios, a replantear todo alrededor de esta tu palabra. Gracias por todo. Gracias, mi buen Dios, te damos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.